La magia está en todas partes. En un escenario, en una película, en una historia que alguien jura que es real. Desde pequeños aprendemos a llamar magia a todo aquello que no entendemos del todo. Y quizá por eso nunca dejamos de sentirnos atraídos por ella. Pero este video no trata solo de trucos ni de fantasía. Trata de por qué la magia, incluso hoy, sigue teniendo poder real sobre las personas. Poder para convencer, para influir, en algunos casos, para dañar. Por sugerencia del usuario Check, les traigo este iceberg que no busca enseñarte rituales ni invitarte a practicar nada. Al contrario, vamos a descender desde la magia más inocente hasta prácticas que han tenido consecuencias psicológicas muy serias. Porque la magia no siempre falla por no funcionar. A veces falla porque funciona demasiado dentro de la mente humana. Nivel 1. La forma más visible y socialmente aceptada de la magia es la magia escénica. Es la que vemos en teatros, programas de televisión, espectáculos callejeros y redes sociales. Cartas que desaparecen, personas que leviten, relojes que se doblan, objetos que cambian de lugar frente a nuestros ojos. Aquí no hay hechizos ni fuerzas sobrenaturales, pero sí algo extremadamente poderoso: el control de la atención humana. Los magos no engañan a la realidad, engañan al cerebro. Utilizan principios psicológicos muy bien estudiados como la distracción, la expectativa, la memoria selectiva y la percepción incompleta. Mientras tu mente se concentra en una mano, la otra ya ejecutó el movimiento clave. La magia funciona porque el cerebro completa información que no ve y confía demasiado en sus propios sentidos, incluso cuando esos sentidos están siendo manipulados. Harry Houdini es una figura central para entender este nivel del iceberg. No solo fue uno de los magos más famosos de la historia, sino también uno de los mayores críticos del ocultismo. Houdini dedicó los últimos años de su vida a desenmascarar médiums y espiritistas que aseguraban comunicarse con los muertos. Asistía a sesiones, observaba patrones y luego replicaba los supuestos fenómenos usando simples trucos de ilusionismo. Para él, la magia debía ser entretenimiento, no una herramienta para explotar el dolor de personas vulnerables. De hecho, Houdini ofrecía recompensas económicas a cualquiera que pudiera demostrar habilidades sobrenaturales reales bajo condiciones controladas. Nadie logró reclamar ese premio. Este detalle suele omitirse cuando se romantiza el ocultismo, pero es clave. Incluso los grandes magos sabían que la magia real no existía, y aún así respetaban el impacto que podía tener sobre la mente humana. En la actualidad, este nivel del iceberg se refuerza con los llamados trucos imposibles que se viralizan en Internet. Videos donde alguien parece leer mentes, detener balas o controlar objetos con la mirada. Muchos de estos contenidos se presentan como magia auténtica, pero en realidad combinan edición, cortes, cámaras ocultas o cómplices. El problema aparece cuando el público deja de verlo como espectáculo y empieza a creer que hay poderes reales involucrados. Aquí nace una idea peligrosa. Si algo no puedo explicarlo, entonces debe ser magia. Esta forma de pensamiento no es inocente. Es la base sobre la que luego se construyen creencias más profundas. La magia escénica abre la puerta a la suspensión de la incredulidad, y una vez que esa puerta se abre, no siempre se vuelve a cerrar fácilmente. Este nivel del iceberg demuestra algo clave: la magia no necesita ser real para tener efecto. Basta con que parezca real. Y desde aquí, el descenso apenas comienza. Nivel 2. En este segundo nivel del iceberg, la magia deja de ser espectáculo y empieza a mezclarse con la vida cotidiana. Aquí encontramos prácticas que millones de personas consideran inofensivas, protectoras o incluso necesarias. No se las llama magia negra ni ocultismo, sino magia blanca, rituales de buena intención o simples tradiciones heredadas. Hablamos de limpias con hierbas, sahumerios, velas de colores, baños energéticos, amuletos, talismanes, cuarzos, pulseras, rezos específicos y rituales de protección. Muchas de estas prácticas existen desde hace siglos y forman parte del folclore de distintas culturas. Para quien las realiza, no son supersticiones, sino actos de fe. En este nivel, la magia funciona principalmente como una herramienta psicológica. Realizar un ritual genera sensación de control en momentos de incertidumbre. Encender una vela para la protección
Cargar un amuleto o repetir una frase específica puede reducir la ansiedad, reforzar la esperanza y ayudar a la persona a enfrentar una situación difícil. En ese sentido, la magia blanca comparte territorio con el efecto placebo. El problema aparece cuando el ritual deja de ser simbólico y se convierte en una necesidad constante. Algunas personas comienzan a depender emocionalmente de estos actos. No toman decisiones sin consultar cartas, no salen de casa sin protección, no inician relaciones sin un ritual previo. La magia deja de acompañar y empieza a dirigir la vida. También es importante entender por qué la magia blanca suele ser socialmente aceptada. A diferencia de la magia negra, no promete daño ni venganza. Se presenta como amor, protección, equilibrio y bienestar. Esto hace que pocas personas la cuestionen, incluso cuando no existen pruebas de su eficacia real. Se normaliza porque no hace mal. Sin embargo, incluso en este nivel aparecen zonas grises. Algunos rituales de protección incluyen ayunos prolongados, aislamiento emocional o la recomendación de cortar vínculos con personas negativas. Estas prácticas pueden reforzar pensamientos obsesivos y generar dependencia del guía espiritual o del experto que las recomienda. Otro elemento clave de este nivel es la autoridad del ritualista. Muchas personas confían ciegamente en quien realiza la limpia, la lectura o el ritual, otorgándole un poder simbólico enorme. Cuando alguien en una posición de vulnerabilidad emocional deposita su bienestar en otra persona, se crea una relación desigual que puede derivar en manipulación, dependencia económica o emocional. Este nivel del iceberg es peligroso precisamente porque parece seguro. No hay cementerios ni sangre, no hay pactos ni amenazas. Son novelas, palabras y promesas de equilibrio. Pero aquí se establece la idea central: la magia funciona si crees en ella. Y una vez que esa idea se instala, el siguiente paso es preguntarse qué más podría funcionar. Porque cuando la magia blanca ya no alcanza, cuando el ritual positivo no da resultados, muchas personas comienzan a buscar algo más fuerte. Algo más directo. Algo que garantice resultados. Y es ahí donde el iceberg se vuelve mucho más oscuro. Nivel 3. En este nivel del iceberg, la magia deja de presentarse como protección o bienestar y se transforma en control. Aquí aparecen los amarres amorosos, los hechizos para atraer a una persona específica y los rituales que prometen algo muy concreto: que alguien te ame, te busque o no pueda alejarse de ti. Los amarres existen en prácticamente todas las culturas. Cambian los nombres, los símbolos y los elementos, pero la lógica es siempre la misma. Fotografías, nombres escritos en papel, velas rojas, objetos personales, fluidos corporales, fechas específicas y palabras que deben decirse exactamente como fueron indicadas. La promesa suele ser irresistible: no interferimos con el libre albedrío, solo despertamos lo que ya existe. Pero esa frase es, en sí misma, una contradicción. Un amarre parte de una premisa clara: la otra persona no quiere estar contigo, o al menos no en la forma que tú deseas. Si el amor fuera mutuo, no habría necesidad de ritual. Esto convierte al amarre en una forma simbólica de coerción. No importa si se presenta como magia blanca o roja, el objetivo sigue siendo modificar la voluntad de otro. Aquí es donde la magia se cruza directamente con la psicología. Muchas personas que recurren a amarres se encuentran en estados de vulnerabilidad emocional, abandono, rechazo, dependencia afectiva, miedo a la soledad. El ritual no solo promete amor, promete alivio. Promete que el dolor terminará si se sigue el procedimiento correcto. El problema es que, cuando el ritual no funciona, o funciona solo en la mente de quien lo hace, la reacción no suele ser aceptar la realidad. Lo que ocurre es una escalada. Se buscan rituales más fuertes, más caros, más secretos. El hechizo ya no es suficiente. Ahora hace falta repetirlo, reforzarlo o combinarlo con otros. En muchos testimonios, las personas comienzan a interpretar cualquier gesto del otro como una señal de éxito, un mensaje casual, una mirada, un recuerdo. El ritual alimenta la obsesión. La magia no crea amor, crea interpretación forzada de la realidad. Existen también los llamados amarres definitivos, aquellos que supuestamente no pueden romperse. Estos rituales suelen incluir advertencias graves, consecuencias kármicas, enfermedades, mala suerte o tragedias si se intenta deshacer el hechizo.
Aquí aparece el verdadero peligro. La persona queda atrapada no solo en la obsesión por el otro, sino en el miedo a abandonar la creencia. Desde el punto de vista psicológico, este tipo de prácticas refuerzan pensamientos obsesivos, conductas compulsivas y dependencia emocional extrema. La persona deja de procesar el duelo del rechazo y queda fijada en una fantasía ritualizada. El amor se convierte en una idea rígida, no en una relación real. Otro aspecto inquietante es el negocio detrás de los amarres. Muchos trabajos prometen resultados en días o semanas, siempre y cuando se pague más para reforzar la energía. Cuando el resultado no llega, la culpa recae sobre la persona. No creyó lo suficiente, rompió una regla, tuvo pensamientos negativos. El ritual nunca falla, falla el creyente. Este nivel del iceberg muestra cómo la magia empieza a dejar marcas reales. No físicas, pero sí emocionales. Personas que pasan años esperando que un hechizo funcione, que no cierran relaciones, que no avanzan, que viven pendientes de señales que solo existen dentro de su propia mente. Y cuando ni siquiera los amarres parecen suficientes, cuando la obsesión se vuelve desesperación, muchos cruzan una línea más peligrosa todavía. Buscan rituales que ya no prometen amor, sino poder absoluto, aunque el precio sea alto. Ahí entramos en el territorio de la magia negra. Nivel 4. En este nivel, la magia deja de ser simbólica o emocional y se vuelve ritualizada, peligrosa y psicológicamente invasiva. Aquí ya no se habla de atraer energías positivas ni de despertar sentimientos. Se habla de dominar, castigar, vengarse o forzar resultados sin importar el costo. La llamada magia negra no es una categoría fija, pero suele definirse por una intención clara: provocar daño, someter voluntades o alterar el curso de la vida de otra persona. En muchos sistemas mágicos, lo que diferencia la magia blanca de la negra no es el ritual en sí, sino la intención. Y en este nivel, la intención es explícitamente negativa o desesperada. Aquí aparecen rituales que requieren lugares específicos: cementerios, cruces de caminos, cuevas, casas abandonadas o sitios considerados cargados. Estos espacios no son elegidos al azar. Funcionan como escenarios psicológicos. La oscuridad, el silencio, la muerte simbólica del entorno refuerzan la sensación de estar accediendo a algo prohibido. El ritual comienza a impactar antes de que se diga una sola palabra. También aparecen prácticas como ayunos prolongados, privación del sueño, aislamiento social y abstinencia forzada. Supuestamente, estas acciones purifican o preparan a la persona para el ritual. En la práctica, debilitan el cuerpo y la mente, volviendo a la persona más sugestionable. El pensamiento crítico disminuye y la experiencia ritual se vuelve más intensa, más real, más convincente. Muchos rituales extremos incluyen advertencias claras: no mirar atrás, no hablar con nadie durante días, no romper el círculo, no fallar en ningún paso. Estas reglas generan una presión enorme. Si algo sale mal, la persona no piensa que el ritual es falso, sino que ella cometió un error. La culpa se internaliza y el miedo crece. En este nivel también aparecen los llamados pactos simbólicos. No siempre se habla de demonios de forma literal, pero sí de entidades, fuerzas, espíritus o energías que cobran algo a cambio. A veces es un objeto personal, a veces un sacrificio simbólico, a veces una promesa futura. El lenguaje es ambiguo, pero el mensaje es claro: nada es gratis. Desde el punto de vista psicológico, este tipo de prácticas pueden desencadenar episodios graves. Personas que comienzan a escuchar voces, a interpretar eventos cotidianos como señales, a sentir persecución, culpa constante o miedo a represalias invisibles. No porque algo sobrenatural haya ocurrido, sino porque la mente, sometida a estrés extremo y sugestión, empieza a construir una narrativa cerrada. Existen registros de personas que, tras realizar rituales de este tipo, desarrollaron cuadros de ansiedad severa, paranoia o episodios psicóticos. Muchas de ellas no buscan ayuda profesional porque creen que lo que les ocurre es parte del proceso mágico o un castigo por haber dudado. Otro elemento inquietante es que, en este nivel, la magia se vuelve irreversible en la mente del creyente. Incluso si nada ocurre externamente, la experiencia queda grabada como real. La persona siente que cruzó un límite, que vio algo que no debía.
que ahora hay consecuencias. Este es el punto del iceberg donde ya no importa si la magia existe o no. El daño puede ser real sin que haya ocurrido nada sobrenatural. Y eso es lo más perturbador. Porque al final, el mayor riesgo no está en el ritual, ni en el lugar, ni en las palabras pronunciadas. El verdadero peligro está a un nivel más abajo. En la mente. Nivel 5. En el fondo del iceberg ya no hay rituales, velas ni cementerios. Hay algo mucho más poderoso y peligroso, la mente humana cuando deja de cuestionar. El pensamiento mágico es la creencia de que nuestras ideas, rituales o deseos pueden alterar directamente la realidad sin una relación causal lógica. Es un mecanismo natural del cerebro humano. De hecho, todos lo usamos en algún grado. Cuando tocamos madera para evitar la mala suerte, cuando repetimos una frase por si acaso, cuando sentimos que un objeto nos protege. El problema comienza cuando este pensamiento deja de ser ocasional y se convierte en la forma principal de interpretar el mundo. En personas vulnerables emocionalmente, la magia puede transformarse en una estructura mental cerrada. Todo lo que ocurre confirma la creencia. Si algo sale bien, fue el ritual. Si algo sale mal, es porque no se hizo correctamente o porque hay fuerzas en contra. No existe la posibilidad de que la magia no tenga nada que ver. La creencia se vuelve imposible de refutar. Aquí es donde aparecen consecuencias graves. Personas que dejan de tomar decisiones importantes sin consultar cartas, rituales o señales. Personas que no buscan ayuda médica o psicológica porque creen que su problema es energético o espiritual. Personas que atribuyen su sufrimiento a maldiciones, ataques o castigos invisibles, lo que aumenta la ansiedad y el miedo constante. También existe el efecto de autosugestión negativa. Si alguien cree firmemente que un ritual tuvo consecuencias, su cuerpo puede reaccionar con síntomas reales, insomnio, ataques de pánico, taquicardia, paranoia, somatizaciones. El cuerpo responde a lo que la mente da por cierto, aunque no haya una causa externa. Muchos casos de colapsos emocionales asociados a la magia no se deben a fuerzas sobrenaturales, sino a la combinación de sugestión, aislamiento, culpa y miedo. La persona queda atrapada en una narrativa donde todo tiene un significado oculto y amenazante. Este nivel del iceberg revela algo incómodo: la magia más peligrosa no es la que se practica afuera, sino la que se instala dentro de la cabeza. No necesita rituales complejos. Solo necesita una mente convencida de que no tiene control sobre su propia vida. Y en ese punto, la magia deja de ser misterio y se convierte en prisión. La magia ha acompañado a la humanidad desde siempre. Como espectáculo, como tradición, como símbolo y como creencia. No todo es peligroso, pero tampoco todo es inofensivo. Entender la magia es entender por qué necesitamos creer, por qué buscamos control cuando el mundo se vuelve incierto y por qué algunas ideas pueden liberarnos o atraparnos. Si este iceberg te hizo ver la magia desde otro ángulo, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando temas que parecen fascinantes en la superficie, pero esconden mucho más cuando miramos debajo. Nos vemos en el próximo descenso.